Estamos de vuelta en Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, mi buen amigo el doctor Carlos Barra Mulán. Y mi querido amigo, el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Hablemos de lo que pasa en el mundo. La primera nota obligada es la independencia de Cataluña, y como en formulación de pregunta, Carles Puigdemont sale el martes a hacer una declaración en el Congreso de Cataluña, en el que prácticamente lanzó la arenga para decir Cataluña independiente. Y horas más tarde, el mismo Carles Puigdemont se echó para atrás y quedó otra vez en, bueno, vamos a ver nada más qué ocurre. Sí, él le llamó independencia suspendida, es decir, dejó suspendida la independencia y detrás hay muchos motivos. Una de las cosas que había dicho Gerardo la semana pasada era que en primera, que la Cataluña no es tan uniforme frente al referéndum, es decir, que si lo gana por muy poquito margen, ¿no? Y este bloque de indecisos también se suma a la estela de poder que tiene la corona española, en este caso el gobierno español manejado por Rajoy, que Rajoy esta semana me dejó ver que es una mierda fascista asquerosa. No había visto, dijo que iba a aplicar mano dura, ¿no? O sea que esa mano dura se iba a traducir en la policía, en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, no sé, para aplicar correctivos a la Cataluña, ¿no? Y por su parte, esta debilidad se tradujo también en esta suspensión de la independencia que hace Carles Puigdemont y finalmente que todo queda en entredicho, es decir, se va a ratificar aparentemente esto, pero si se ratifica no se va a ratificar sin sangre de por medio y sin estelas de amargura de por medio porque España va a actuar en consecuencia y se ve que es una España ampliamente represora. Sí. Y a eso, sí, y eso agrégale el hecho de que por más que la región de la Cataluña quiera vestirse con el manto de la absoluta independencia, no lo son. Sí, no la tienen. A mí lo que no me gusta de todo esto es análisis que se hicieron en la semana, por ejemplo, y análisis que tenían que ver también muy de la parte española, donde se decía que qué iba a hacer la Cataluña, si era viable económicamente o no viable económicamente, y a mí me parece que esa no es la discusión. ¿En qué sentido? En que cuando Francia invade México, en aquella época donde México tiene un desaguisado a nivel de la política interna y Juárez tiene contrapesos de todo tipo, Juárez contesta algo muy importante cuando Francia le dice que no son un país viable, que México no es un país viable. Pues lo que le dice en aquella época, bueno, eso nos compete a nosotros decidir si somos viables, si no somos viables, si nos morimos con la nuestra o no nos morimos con la nuestra. Es exactamente lo mismo. Si Cataluña es viable económicamente, es problema de los catalanes. Aquí hay el problema de discutir históricamente qué implica esta separación, qué conducción social tienen, ¿no? ¿Por qué se deben separar de España? No sé, ese tipo de condiciones, ¿no? Y creo que en América Latina no nos gustan mucho los imperialismos, o sea, el hecho de que hayamos sido un continente que se emancipó, ese es un ejemplo importante. Ahora, después podemos tener impugnaciones de Europa y decir, vean, estos pendejos se emanciparon, pero nunca lograron ser de primer mundo. Ah, bueno, pues también tuvimos el pie durante 5 siglos y eso también pasa factura. O sea, si a veces 10 años de casado pasan factura, ¿no? O sea, 5 siglos con mayor razón, señores. Son como 10 minutos para jugarlo. Hay varios temas y varias aristas que habría que analizar en el tema de la Cataluña. Ya se empezaron a ver las afectaciones, cayó dramáticamente el turismo. Sí. Se calcula que cerca del 60% del turismo que se calculaba para esta temporada ha sido cancelado. Claro, causó incertidumbre. Algunas empresas también se fueron y se fueron estimuladas fiscalmente por España. O sea, España dijo, bueno, vénganse para acá, Y ¿no? yo los cobijo en Madrid. Claro, entonces, Y hay que tener mucho cuidado porque también venimos de esta Cataluña que hace no más de 2 meses sufrió también un ataque terrorista. claro. Entonces, un múltiple ataque terrorista, después esta decisión que se está gestando o no, la reacción del gobierno español no podría Que ser fue, un peor caldo de que fue cultivo. una reacción virulenta, ¿eh? Fue una reacción, Totalmente claro, absurdo. inclusive aparece Mariano Rajoy, si ustedes vieron, aparece como prohijado por los líderes de la ECU, ¿no? Inclusive aparece Angela Merkel y diferentes personeros como diciendo sí, o sea, no a la independencia de la Cataluña. Porque Ahora, todos tienen la suya. O sea, finalmente Francia tenía la zona sureña que quiere también independizarse. claro,
Alemania tiene la zona de Bavaria que quiere independizarse, Inglaterra tiene la zona más norteña que quiere independizarse y Irlanda es un desastre. La moraleja de la historia es que si alguien piensa que los países en Europa son monolíticos, no lo son. O sea, hay muchas tendencias dentro de ellos mismos. España es el cuento cautelar que fue en su momento Irlanda para el resto de Europa. O sea, es mucho cuidado porque al final, por más democráticos, abiertos y open mind que seamos, no dejamos de ser países imperialistas. Entonces, mucho cuidado porque no te voy a dejar que tampoco te Sí, y independices. por ejemplo, digo, yo no sé qué tanto, pero las lógicas de los antiguos imperios europeos a lo mejor siguen estando primando en alguna medida ahí, ¿no? O sea, no, Completamente, claro, no son países tan abiertos, ¿no? completamente. Y bueno, como esto también tenemos la nota del el terremoto que ocurre en la parte nororiental de Chile, De Chile. 6.3 el martes. Afortunadamente no sé qué fatalidades que lamentar, pero sí dejó muy arruinado el esquema carretero de Chile. Claro, y en Chile siempre estamos prestos para recibir un terremoto. O sea, si hay algo que hayamos tenido, no hemos tenido muchos alicientes con la selección chilena en los últimos días, pero sin terremotos, o sea, nos sobran terremotos. Eso que quede claro, ¿no? Y es increíble, pero, por ejemplo, hay países, si uno ve la frecuencia y la estela, yo todavía me recuerdo hace poco tiempo, un terremoto en el Ecuador que lo hizo, lo pulverizó, ¿no? Sí. Prácticamente. Luego viene esto de México. No me extrañaría que hubiera un terremoto en el Perú o Chile, o sea, por toda esta gran cadena y gran falla que hay en el Pacífico. O sea, debemos aprestarnos, debemos tener cultura sobre esto porque nos va a pegar tarde o temprano. Sí. Hay un ataque con automóvil en Londres esta semana también. Hay 12 heridos y un muerto, perdón. Scotland Yard, que investiga el caso de oficio, por así decirlo, dice que sí es un incidente serio, pero que no se trata de un ataque terrorista. Que al parecer una persona por motivos personales fue a atacar a un grupo de turistas. ¿Cuáles son esos motivos personales? No sabemos, pero sí sabemos que es otro ataque cerca del Museo de Arte Natural. Asqueroso. Dentro de la violencia, esta semana hubieron dos actos, uno en el Distrito Federal donde una familia es asesinada y después El periodista. supe de, claro, un periodista, pero también hubo, me parece que una especie de tres jóvenes también asesinados, no sé si en el área de Puebla, y no hemos hablado mucho de eso porque se sale normalmente de las lógicas y la prensa se encargó este sexenio, realmente se encargó de censurar, de controlar mucho ese tipo de información, pero también sigue siendo un sexenio violento. O sea, sí estamos dentro Sigue siendo el sexenio del récord. claro, del récord de la violencia. O sea, le ganó a Calderón. Le ganó a Calderón y a Fox juntos. Sí, y les pegó. O sea, ya el sexenio de Enrique Peña Nieto es más violento que Calderón y Fox juntos. Estadísticamente hablando. Y todavía no acabamos, queda un año más. Asesinaron también, pero eso me llegó por un tuit, una cosa así, a un cantante, A un cantante. de una banda, Cuisillos, algo así. Seguimos con este tipo de cosas. No, es absolutamente increíble. O sea, otra vez, sabemos que México no es necesariamente un país seguro. Sabemos que No. México, después de la caída a las 7, 8 de la noche, se transforma en otro México. El México de noche es un México muy violento, muy Claro, salvaje. espero que no nos lleve la chingada cuando el México de noche se transporte también al México de día y no podamos ni salir ni de día ni de noche. Ese es el temor realmente. Hablando de corrupción, bueno, está Obedrecht, Sí, esta empresa gigantesca a sí, nivel sí, internacional, sí. que aparentemente pagó 30 millones de dólares para la campaña de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro Nicolás en Maduro, Venezuela. y hasta ahora el gobierno venezolano no ha sido firme. Por ahí hubo una tendencia a decir que esto no era tan válido, pero a mí me parece que las cosas están obscuras y si esto se destapa va a hundir más todavía la imagen o la precaria imagen que pueda tener el gobierno de Maduro en el área y en su propia Venezuela. Yo creo que es una condición. Y en el caso de la crisis venezolana no hemos hablado mucho de ella, pero sigue vigente. O sea, lo que pasa es que como que se saturaron de repente los medios de hablar mucho de Venezuela, pero la crisis sigue ahí, ¿no? Exactamente igual, incluso peor, en la capital, en Caracas, seguimos con el desabasto, Sí, el seguimos desabasto. con los asaltos a transeúntes, se dan de una forma brutal. Estamos hablando de que por lo menos uno de cada tres llega a ser asaltado en la calle a plena luz del día en Caracas. Ok.
Yo comento algo, Macri en Argentina encabronado porque no puede tapar la inflación, que los procesos inflacionarios son tan devastadores que la moneda argentina se está devaluando con una celeridad que de repente han retiquetado precios en algunas tiendas, ¿no? Tres por Entonces, ciento mensual. claro, o sea, o sea, no sé, Y obedece a distintos problemas, entre los cuales también está el hecho de que Argentina permitió la inversión de estos grandes fondos mutuos de inversión, comprando parte de su deuda. Dicho de otra forma, el mercado apostó contra Argentina y ahora el que está cobrando es quien le apostó a que Argentina perdía. claro. Es un mecanismo completamente draconiano y Ahora, cruel. lo que me molesta es que Argentina no perdió contra Ecuador. Si hubiera perdido, Chile estaría en el Mundial, Salió la magia de Messi. sí, Increíble. Ojo, en el Mundial de 86, cuando Maradona se alza con la copa, el que finalmente quedó como el Mundial para la historia de Maradona, Argentina sí. no se podía clasificar. Argentina se clasifica así en el último partido. Entonces le están empezando a ver muchos símiles al último año de Maradona en un mundial, al último verdadero mundial que juega Maradona, y calculan que este es el último mundial que realmente Messi va a estar en su nivel para jugar. Y está interesante Ok, la apuesta. yo les pronostico, yo Holanda también, no estuvo en el 86, ok, yo les pronostico lo siguiente, Ni Chile. y no porque tenga, claro, otra vez, no porque tenga aversión a Argentina, pero a mí me parecía que el equipo de Maradona era un equipo más cuajado, con jugadores y con mayor personalidad que lo que tiene ahora Argentina, ¿no? Argentina ahora tiene el mejor jugador del planeta, pero el resto que juega con el mejor jugador del planeta no es tan... ¿Quién sabe, Carlos? Yo te podría Yo decir creo que no van a ganar la Copa, ¿eh? Yo lo digo... la línea defensiva de Argentina es segunda a ninguna otra. O sea, tienes los medios más fregones del mundo de contención son siempre argentinos. Y los defensas de los más competentes del mundo son siempre argentinos. Tienes a un Pastore arriba. Pero tiene un pecho frío Di María. Así le llaman pecho frío. Tienes a un Di María, tienes a un Higuaín. No, Higuaín, el Pipa falla mucho, ¿no? Pero es un jugadorazo. O sea, tienes jugadores altamente competentes que desgraciadamente también se complementa con una chamaquiza que todavía no está probada, que también eso puede ser bueno. Ahora, yo lo que más le rescato en este momento a Argentina es que contrató a un técnico capaz. Sí. Y Sampaoli es capaz, aunque ha tenido una de críticas en la propia No, Argentina. ha tenido una de errores también, y finalmente Sampaoli viene de campañas desastrosas. Sí. Que ojo, Entonces, otra similaridad. Que Bilardo también venía de muchos fracasos y con mucha hambre. Tenía que revivir su campaña. Hay muchas coincidencias aquí. Alemania venía precisamente de ganar un mundial. El 82 lo gana España, ¿no? Lo gana Alemania, según yo. No, el de 82 lo ganó Italia. Lo gana Italia, ok. El de 86 lo gana Argentina, después lo gana y Alemania. después en Italia 90 lo gana Alemania, jugando contra Argentina nuevamente. O sea, los dos llegan a la final de 86 y a la final de 90. A mí, si me preguntas si no se ven las caras antes, me gusta para un mundial Argentina-Alemania. Este próximo mundial de Rusia 2018. Sí, lo que no sabemos, por ejemplo, Brasil sigue estando la estela de que está debilitado, ¿no? Habría que ver también cómo llegan los brasileños a este mundial, ¿no? Hay que ver cómo llegan los italianos. Se quedaron fuera también los gringos, que yo pensé que iban a poder pasar. Que causó gran alegría. Gran alegría. O sea, hay quien especulaba en estos programas de deportes si México se había hasta dejado perder para que no fuera Estados Unidos, porque tenía que ganar Trinidad y Tobago y perder a México para que no pasara a Estados Unidos. Y de repente ahí está. Se les fue a los gringos. Se les va a los gringos, se les va a los chilenos, se les va a los holandeses. Sí. Holanda con todo y una victoria de 4-0, con todo y un equipazo, se queda fuera. He estado personalmente en Holanda y una de las cosas que te llama la atención de Holanda es la cultura del fútbol. Si tú crees que hay mucho fútbol en México, mucho fútbol en Sudamérica, Holanda es increíble, ¿eh? En Holanda encuentras de estos estadios comunitarios o de estos canchas comunitarias de perfectas dimensiones por todos lados en una ciudad. Si te encuentras 50 canchas solo en Ámsterdam, solo en Ripoll, te encuentras a lo mejor más, 20, 30, 40. Y eso que tienen poca tierra. O sea, es increíble la cantidad de fútbol que hay en Holanda. Todo es el fútbol. Feyenoord y Ajax. Y sin embargo, no van al Mundial.
Va a ser interesante, va a ser un mundial lleno de contrastes porque finalmente a los rusos no les importa el fútbol. No, van a tener un mundial donde no le auguro yo que lleguen muy arriba en el mundial, a lo mejor van a caer antes y los equipos más fuertes, por ejemplo, España vuelve a levantar la mano como un equipo Mucho. fuerte, pero no así Portugal. Portugal pasa casi como de rebote, no sé, hay que ver cómo va a estar Inglaterra, no sé, Inglaterra tiene jugadores espectaculares en lo individual, pero nunca juega bien en conjunto. pero sí, los grandes candidatos sigue siendo, me parece que Alemania sigue siendo un gran candidato. Alemania es altamente probable que Un la gran, gane. Es increíble es el como equipo una que tiene. maquinaria, ¿no? Es una máquina. Una joyería suiza en perfecto funcionamiento. Va a ser interesante porque en términos políticos, siempre la política ha estado muy vinculada a los mundiales. Recordemos que el mundial es la copa, es el trofeo que quieres ganar como nación. Claro. Entonces, Estados Unidos se había planteado desde hace más de 30 años que para el 2018 Estados Unidos iba a ganar la Copa del Mundo. Esto fue cuando se crearon las ligas de la Major League Soccer, esto fue cuando Estados Unidos empezó a exportar jugadores para todos lados y simplemente el fútbol es tan caprichoso que es un tema de cultura, como es un tema de identidad nacional, como es un tema de todo. O sea, quien gana este trofeo no es cualquier equipo, es un pueblo que genuinamente el pueblo, como esfuerzo político, económico, social, como esfuerzo de las bases, se corona en esta copa. España tiene la liga más cara del mundo, la liga más importante a nivel de fútbol, son los campeones de Sudáfrica. Alemania tiene una de las ligas más caras del mundo, increíblemente, y también una de las más profesionales, y son los campeones de la edición pasada, y así se pasa interesante. Bueno, como última nota, tenemos que en Turquía, en la comunidad de Antalya, al sureste de Turquía, aparecieron los que parecen ser los restos de Santa Claus. No me digan. Estos restos aparentemente son del año 896 después de Cristo. Corresponden a todas las descripciones a veces. Se puede ver, la iglesia se llamaba la iglesia de Sant Nicolai o de San Nicolás. Claro. Y el periódico que lo publica es The Harriet Daily. Estas fueron investigaciones que llevan 3 años en el proceso. Tuvieron que levantar cada uno de los diminutos pedazos de piso y catalogarlos para volver a ponerlos todos en su lugar y ya por fin acceder a la cripta y a la tumba. Se piensa que la iglesia fue saqueada por lo menos 4 o 5 veces y que la leyenda del San Nicolás se empezó en algún punto en Europa del Norte, fue viajando a través de toda Europa hasta llegar finalmente a su último lugar, que fue Turquía, que es curiosamente una de las únicas zonas que tiene Turquía que es romana católica apostólica. Ok, y me parece que llegó para quedarse en América Latina, es un personaje que tenemos ahí y que ahora es Santa Claus Coca-Cola, ¿no? En gran medida, ¿no? Sí, Coca-Cola se adueñó de la Navidad. Ahora, y quiero decir una última nota que no está en el script. No sé si ustedes no se dieron cuenta, pero el 12 de octubre, que es el Día de la Raza, pasó inadvertido, ya no le importa, o sea, lo que pasó entre Europa y nosotros ya no le importa casi a nadie. O sea, Cristóbal Colón pasó a mejor vida en muchos sentidos, ¿no? Ahora, para los indígenas de América Latina, Cristóbal Colón es el criminal más asqueroso y brutal que pudo haber habido en la historia, ¿no? Hay un meme que es como muchas otras concepciones a nivel onírico, deberían de ser más profundas, pero son más bien muy subyacentes, muy efímeras. El, el meme como tal, o varios de los memes, venían en función de, imagínate que tengo un vecino, no lo conozco, me meto a su casa, lo mato, violo a su mujer, cambio la fachada, cambio todo y me quedo a vivir. Y después se lo dejo a un amigo y yo me regreso a mi casa. Me dice, eso es finalmente lo que hizo el Día de la Raza, ¿qué rayos estamos celebrando? Es mucho más complejo que eso. Claro. O sea, esto no fue un proceso de un par de años, esto no fue un proceso de asimilación de cultura o de destrucción como tal. Esto fue un proceso vamos a llamarlo, de fusión de culturas que finalmente es lo que somos. Esto no estaríamos aquí parados si no hubiera sido posible esa fusión y tampoco existiría mucho de lo que ahora conocemos como la realidad. En una escuela
que fundó un tipo de Reims en Francia, Que yo siempre he dicho que muy probablemente era pedófilo, pero señalaban algo que me cagaba ampliamente cuando decían, es que los españoles nos trajeron la religión. Y muchos respondíamos, nos trajeron su religión. la religión existía. Sí, o sea, el pensamiento mítico, mágico, religioso ya estaba aquí, ¿no? No, incluso creo que una de las malas concepciones que hay sobre la conquista es atribuirle el valor de la moralidad, de si esto fue bueno o malo. Claro. O sea, y jugar con la idea del buen salvaje. Primero, si realmente analizamos qué eran los pueblos precolombinos en América, 9 de cada 10 pueblos precolombinos tenían rituales de sacrificio humano. Entonces, si lo quieres ver como bueno o malo, los españoles no hacían sacrificios humanos. Sí, cómo no, sacrificaron a los indígenas del continente, no, no quedó casi nada, o O sea, sea, si eso no fue, incluso, pero, es parafraseando, no, es pero que si lo quieres ver con toda frialdad, dices, ¿cuál fue el factor de muerte más alto? ¿Cuál fue el factor de muerte más prevalente en toda la conquista? ¿La enfermedad? O sea, si quieres la ver, gonorrea, no, si quieres ver cómo realmente mataron a los indígenas, vamos a decir que 8 de cada 10 indígenas murieron a causa de la gripe, la tuberculosis, el sarampión, la viruela escarlatina, rubiola o cualquier otra enfermedad. O sea, eran enfermedades para los que el pueblo la americano peste negra y no todo. estaba preparado. Y sí tenían hábitos de higiene muy cuestionables, siguen teniéndolos, cuidado con las españolas, son sucias, pero al momento Y de no se llegar, rasuran sí, los... no, cuidado, sobre todo en Madrid, Dios mío. Pero dices, uno de los detalles es que al momento de llegar los españoles, no fue necesariamente una masacre tras otra masacre tras otra masacre. Si una cosa nos debe de quedar claro en la historia mexicana, por ejemplo, la Noche Triste. La Noche Triste es la noche que los soldados de Pedro de Alvarado finalmente se voltearon y empezaron a matar indígenas en el centro de lo que hubiera sido el Templo Mayor. También hay que entender qué es lo que vieron. Había un ritual en el que se retiraba el rostro de un enemigo caído. Imagínate ver un rostro colgado por palitos o por hilos colgado en un templo. Imagínate un corazón ahí destrozado después de un sacrificio. Probablemente vieron como una doncella la mataban o un tipo lo mataban, voluntaria o no voluntariamente. Debió haber sido una escena verdaderamente dramática. Una escena que si ves hoy en día y tienes armas ahí, no tratarías de detener. O sea, hay muchas complejidades y muchos factores que habría que entender. Ni el español fue necesariamente malo ni fue bueno. Ni el indígena era necesariamente bueno ni necesariamente malo. La fusión de culturas generó una cultura fusionada, nueva, distinta, que es finalmente la cultura mexicana, como lo es la cultura guatemalteca, peruana, chilena, argentina, etcétera. O sea, son culturas que se dieron en función a el lugar que habitan, la sinergia, la fusión de los españoles, de los europeos con la comunidad que ahí vivía y con la intolerancia del grado de intolerancia que traían de Europa para acá y con el grado de intolerancia que tenían los que estaban residiendo ahí antes de que llegaran. O sea, esto es un proceso muy complejo que tomó 600 años. No es algo que se hayan inventado en 10 días, en un mes, no es una aniquilación sistemática que fue tan rápida, aunque reconocemos que Argentina sí la tuvo y Estados Unidos sí la tuvo también, pero tampoco fue tan rápida. Es un proceso sumamente complejo y yo creo que enredado de entender. Lo que sí noté es que languidece, o sea, ya no se menciona como, alguna vez era como climático, ¿no? Que varió de la conquista al encuentro de dos mundos, y ahora como que ya no... Que es lo mismo que ha pasado también en la religión católica en México. Se ha diluido. Ya una religión que de por sí era diluida, se ha diluido más. Porque ya sabemos también de las crueldades de la iglesia. Si tú a una persona le preguntas de su catolicismo y de el tema favorito de alguien medianamente izquierdista en México, la Santa Inquisición, tú le preguntas algo de esto que curiosamente no se acaba de entender correctamente, pero tú le preguntas de este tipo de temas y la exageración es una forma ahora como de castigo y de censura. La censura al europeo porque el europeo no es bueno, la censura al gringo porque el gringo nos robó, la censura a la iglesia porque torturaba a nuestros inditos. O sea, es esta lógica, puedo decir, sometida, esta identidad sometida, esta identidad apachurrada y que al mismo tiempo vive de estos traumas añejos. Y ahora otro símbolo de trauma se convirtió en el Día de la Raza. Sí,
enteramente de acuerdo. Esperemos que no lo conmemoremos. Hay que entender la realidad y hay que entender el pasado, si no, estamos condenados a no entender quiénes somos y por qué somos lo que somos. Esto es, los dejamos con una canción de el grupo Jarabe de Palo. De Palo. Del disco homónimo Jarabe de Palo. La canción fue muy famosa, fue Sí, La Flaca. sí, muy famosa. El tipo que canta, finalmente el que es Jarabe de Palo es Pau Donés. Pau Donés, que curiosamente es catalán. Pau Donés, ahorita tiene cáncer. Hay mucho catalán. Sí, mucho catalán. Tiene un cáncer espantoso en la garganta que se le ha fusionado hacia la tráquea y hacia parte del estómago. Qué pena. El tipo está gravísimo, convaleciendo desde hace 2 años. No se sabe si el hombre va a vivir, está sobreviviendo el cáncer. Y el tipo no tiene ni 45 años. Ojalá que se salga. Con todo el drama de Jarabe de Palo, La Flaca. Gracias.